Bueno, y con un tema que realmente es muy importante, que me parece muy valioso que lo hayas tomado. La primera pregunta iba por ahí, ¿por qué decidiste hacerlo? Vamos a hablar de, ¿se compran y se venden niños en Argentina? ¿Sí? Claro, no es novedad, y hace mucho y además, si las cifras se entran a chequear, son, perdón la palabra, pero son espantosas, porque además es algo aberrante, es algo imposible de entender. Y esto vos lo contaste durante la presentación del proyecto y pediste saldar la deuda política con la sociedad argentina. Fíjate, saldar la deuda política, es decir, que la política nunca tomó en serio este tema y es un momento para tomarlo. ¿Te tomaste de esto, Carolina, para presentar el proyecto? Eh, Está en pleno debate. Contanos algunas cuestiones que tienen que ver con algo relevante. Mira, Luis, es un proyecto que yo presenté por primera vez en el año 2022. O sea, poco tiempo después de empezar a ser senadora nacional, presenté este proyecto. En el momento se me rieron muchos, no sé si vos te acordás, hubo grandes críticas respecto de que cómo yo decía que se vendían niños y bueno, la verdad es que se venden niños en nuestro país como en todo el mundo, ¿no? Es un delito transnacional, o sea, no es solamente en Argentina, no es solamente en nuestras provincias, es en todos lados. La realidad es que Argentina desde el año 2012 está sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no tener legislación al respecto. Por eso hablo de una deuda de la política con la sociedad. Y si tomamos más atrás, bueno, estamos en realidad en falta al respecto desde hace muchos más años, ¿no? Pero bueno, si tomamos solamente desde la sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hablo desde 2012. En este momento es un proyecto que, bueno, tomó mucha relevancia. Yo lo volví a presentar a principio de año, en marzo, porque durante los 2 años que perdió Estado parlamentario, el kirchnerismo lo dejó dormir. Había un dictamen favorable, lo podrían haber llevado si querían al recinto, o sea, a la Cámara de Senadores para que se apruebe, y no lo hicieron, no les importó. Más allá de eso, hoy es un tema de debate, bueno, quizás por el caso Logan, que en realidad no sabemos qué es lo que sucedió con él, pero lamentablemente tenemos muchos casos. Hoy en Argentina hay 1.777 búsquedas activas de niños desaparecidos. Y cuando hablamos de esos 1.777 niños desaparecidos en Argentina, no hablamos de los que quizás no tienen denuncia porque fueron vendidos quizás por sus propios progenitores, en donde no hay denuncia. Cuando presento el proyecto en Espera, un 2022, segundito, me llamaron, Carolina. sí, Carolina, ¿cómo vendidos por sus propios progenitores venden sus hijos? Pero, sí, eso existe, ese es el delito transnacional de venta de niños. Algunos son robados, otros son vendidos por sus propios progenitores, por supuesto. por Dios. ¿Y eso se da? ¿Hay alguna manera de cuantificar si se da en provincias mucho más alejadas de las urbes? Digo, lamentablemente por ahí uno dice, Formosa no tiene las mismas posibilidades que tiene, por decirte, Córdoba, o decir Entre Ríos o Mendoza. ¿Se da más en las situaciones de provincias mucho más alejadas y con menos poder económico? Sí, en mayor medida, pero la realidad es que en todas las provincias se da, también en la nuestra. Cuando yo hablé del tema, muchos en aquel momento, también que era otro gobierno, quisieron meter la mugre abajo de la alfombra, como bien se dice, y, no quis, y optaron por, en lugar de enfrentar el problema, criticarme. Bueno, por supuesto, ahora cambió el gobierno, afortunadamente, y hay una voluntad de terminar con muchísimas cuestiones que tienen que ver con la inseguridad y que tienen que ver con lo que necesitamos como país, ¿no? Los argentinos. Tener un país serio, tener un país en donde no, yo no te digo que se vaya a terminar por completo con esto, porque lamentablemente, como te decía, es un negocio transnacional y más que multimillonario, pero sí una provincia, un país con la voluntad de poner todos los impedimentos legales y todos los impedimentos que se pueda
para sacar los chicos del país. A veces son chicos que se quedan en el mismo país con adopciones ilegales. Está mal llamado en realidad adopciones ilegales, pero es como se entiende mejor, ¿no? Es un delito que existe. En nuestra propia provincia hay 5 chicos en estado que están desaparecidos. Dentro de esos 1.777, hay 5 que en la propia provincia de Santa Fe. Digo, para que tomemos dimensión de que estos son los chicos denunciados, o sea, chicos que han sido quizás robados o que alguien los ha visto y han sido denunciados por desaparecer. Pero es algo que existe y que tenemos que enfrentar. Para realmente enfrentar un problema, primero hay que verlo, primero hay que querer verlo, primero hay que querer resolverlo. Entonces, el tema de la venta de niños como un proyecto que tipifica este delito, para explicarle a la gente, todo aquello que no esté en nuestro código penal tipificado, o sea, significa que esté escrito como delito, que esté mostrado como que es un delito, es muy difícil para los fiscales, para los jueces, para todos aquellos que quieren resolver el problema, llegar a las penas, que es lo que nosotros buscamos, a encontrar al niño y a las penas que tienen que tener los culpables. Una vez que ese delito se tipifica, no te digo que se resuelve el problema, pero por lo menos está tipificado como un delito en nuestro Código Penal. Hoy no está tipificado como delito, aunque nos parezca ridículo, aunque nos parezca increíble, no lo está. No lo está con todas las palabras que tiene que estar para que sea posible para todos aquellos que estén buscando verdades, encontrar a los culpables. A Y ver, por eso es que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque hay un caso en Entre Ríos, el caso de un señor, Fornerón, que tuvo una hija con una mujer. Esa mujer decidió vender a su hijo. Él no estaba de acuerdo, pero bueno, el no estar tipificado hizo que no pudiera acceder a la justicia que le buscaba por su hija. una pregunta muy dura. Después también participa Beba, que está a mi lado. Sé que es una pregunta difícil. Además, te doy la posibilidad de que no la conteste porque a lo mejor uno trata de que esto no trascienda. Pero como periodista, bueno, vos lo sos. Nunca se deja de ser periodista. Eh, Por supuesto. ¿Hay algún número que me podés dar, contar? ¿Cuánto vale? Debe haber variaciones. No es lo mismo, lamentablemente, bueno, sería como marcar una diferencia entre un chico de esta situación o de aquella, pero hay un número de lo que se puede llegar a pagar en el mercado. De lo que estamos hablando es un horror, un horror. Un chico, y si depende de la edad, si tiene 4 años, si tiene 15 años. A ver, contale a la gente esto porque a ver si hay algún dato. Mira, datos sobre números no hay, porque como vos lo decís, varían y varían. Yo escuchaba a alguna, Paula Watcher, por ejemplo, que pertenece a una de las organizaciones que están en contra de la trata y que realmente trabajan mucho por eso. Hablaba de diferentes precios según la edad. Es horrible decirlo, espantoso decirlo, pero existe y si uno no enfrenta el problema es mucho más difícil de resolver. Pero sí existen y depende de quizás a veces la edad del menor terminan siendo para diferentes objetivos, ¿no? Quizás los más chiquitos son buscados más para el tema de las adopciones ilegales y quizás cuando son más grandes para otro tipo de trata. Pero lo que yo quiero decir es que la trata sí es un delito. El tema es que esto va antes que la trata y no compite con la trata, sino que es complementario a la trata. Ya el solo hecho de que haya una compra-venta de niños va a estar tipificado en el Código Penal y con penas altísimas, que van desde los 4 a los 10 años para cualquiera de los que estén en ese negocio o cualquiera de los que estén participando, pero si son funcionarios públicos, además, según el proyecto, según si son funcionarios públicos, la pena aumenta de 5 a 15 años. ¿Por qué? Porque siempre, o por lo general, hay un funcionario público que o trucha un parto, o trucha una partida de nacimiento, o de alguna manera, o una enfermera que lleva, que trae, que avisa, siempre existen. Y cuando hay funcionarios públicos, ya estamos hablando de un negocio armado, ¿no? Ya estamos hablando
de un negocio que es por muchísimo dinero y que está armado. Por lo tanto, nosotros dentro de lo que es el proyecto también incluimos la figura del arrepentido, porque muchas veces para encontrar a los verdaderos culpables, para encontrar a las redes que se dedican a eso, necesitas el arrepentido. Que el arrepentido no queda sin ningún tipo de pena, queda con penas menores, pero podés llegar a lo que es la red, ¿no? Podés llegar a quién se lo vendieron, por qué se lo dieron, cómo fue que los encontraron, etcétera, etcétera. Estamos hablando con la senadora nacional por Santa Fe, Carolina Lozada, y tiene un par de preguntas, Beba, y después yo cierro con un par de cuestiones que también te quiero consultar. Hola Carolina, Dale, ¿cómo perfecto, estás? Beba. Hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, me importa que estemos hablando de esto finalmente. Calculo yo que el caso Loan tuvo mucho que ver también para poder ponerlo en agenda al tema. Eh, y bueno, preguntarte por un lado si te pudiste contactar con la organización La Alameda. Ayer hablamos con ellos y es una organización sin fines de lucro que también trata sobre estos temas. Si pudiste contactarte con ellos para que estén también al tanto del proyecto. Mira, ellos están al tanto del proyecto. En un momento lo escuché al presidente de esa fundación en un programa de televisión. Hablé con los periodistas de ese programa, porque como soy colega, obviamente tengo los teléfonos de todo y le dije, pasale mi teléfono si quieren comunicarse conmigo, no tengo ningún problema, me encantaría que de alguna manera participen, pero tienen una idea totalmente diferente. Ellos hablan solamente de trata. Y lo Ujú. escuché decir cosas quizás en ese programa que no tienen mucho que ver con la realidad del problema, ¿no? Esto, como te decía, esto va antes de la trata, después vemos si es para trata, después vemos para qué venden a los niños. Esto es el solo hecho de que vos puedas comprar o vender a un niño ya se constituye como un delito en Argentina. Es Bien, esa deuda que te decía que tenemos. perfecto. Y bueno, por otro lado, preguntarte cómo fue el trabajo del Estado en estos últimos años también con respecto a la trata en Argentina o respecto a la venta de niños en general. Mira, respecto a la venta de niños, como te comentaba al principio, nunca quisieron tratar el proyecto. Cuando yo presenté en 2022 ese proyecto, más o menos, y yo expresé y puse en la opinión pública el tema de que estábamos sancionados por no tener legislación al respecto, rápidamente el gobierno de Alberto Fernández se apuró a plantear un proyecto ellos. Lo presentaron, se discutió en comisiones, tanto mi proyecto como el de ellos. El mío lo dejaron a un costado y yo de hecho pedí hacer algunas modificaciones al del gobierno, que no estaba mal tampoco, era un buen proyecto. Y lo que me dijo en ese momento el senador Parrilli, que era el presidente de esa comisión, es, gracias senadora, pero vamos a llevar adelante, no vamos a, o sea, la escuchamos, pero no vamos a hacer caso a ningún tipo de sus opiniones porque nosotros tenemos los números para avanzar con nuestro proyecto. Esa es la democracia que ellos Pero, perdón. planteaban en aquel momento ¿Y avanzaron? y bueno, y ¿Avanzaron con el proyecto? se ¿No, no, avanzó. no llegó? No, no, de hecho se firmó en comisión y nunca lo llevaron, que es lo que yo le dije, mira, si vos lo mirás en mis redes sociales, está la discusión que tuve ahora, en estos últimos días con Parrilli al respecto, porque él empieza a decir que hubo un proyecto del gobierno nacional, le digo, nunca lo llevaron al recinto. Entonces, date cuenta que no hubo una voluntad del gobierno, que en aquel momento se ponía en el recinto solamente aquello que Cristina Fernández de Kirchner decía que se ponía en el recinto, o sea, se trataban los proyectos de ley en la Cámara que Cristina decía, y los únicos proyectos que se trataban eran los que les interesaban a ellos, que eran los que le podían llegar a garantizar impunidad a Cristina. No hubo en ningún momento un proyecto, vos decime, desafío a cualquiera que me diga qué proyecto de ley se trató que realmente fuera para la gente. Ninguno. Tenían secuestrado al Senado de la Nación totalmente y no se podían tratar ningún tipo de proyectos que no fueran los de ellos, ni siquiera en comisiones. Y ese proyecto mío se trató en comisión, justamente porque a las 2 semanas presentó uno el oficialismo. Si no, ni siquiera se trataba en comisión, como el resto, como infancias protegidas y como el resto de los proyectos
que sí tenían que ver con lo que la gente necesitaba que hagamos por nuestro país, por nuestros niños, por defender a los chicos. Nunca se llevó, entonces ahora hablan de que ellos tenían un proyecto, pero si vos tenés un proyecto y los que pueden decidir llevarlo son ellos y no lo llevan al recinto, obviamente no se puede hacer nada. No sé si lo comentamos, pero me parece que... Lo plancharon. Sí, sí, ya lo sabemos. A ver, hablaste de penas hasta 10 años al que reciba o entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación. Pero me parece que no lo dijimos, Exacto. que hasta 15 años, a lo mejor sí, yo no. Sí, de 5 a 15 años para los funcionarios públicos. Bien. O quien facilitare, promoviera o cualquier modo intermediase. También ese dato. Sí, exactamente, pero de 5 a 15 para los que son funcionarios Ahí públicos. está. Un médico, una enfermera, alguien algún juez, quien fuera que trucha algo, algún documento público, que ya es un delito el hecho de truchar un documento público, ¿no? Pero cualquier persona que facilite de alguna manera eso, tiene de 5 a 15 años, o sea, a partir de los 3 años son penas de cumplimiento efectivo, por lo tanto, en cualquiera de los casos hay penas de cumplimiento efectivo. Puedo apelar de una forma muy, muy galante para decirte lo que te voy a decir ahora o puedo decirte la pregunta de entrada. ¿Podríamos hablar un segundito de algún par de preguntitas del orden provincial, Carolina? Esa es la forma Sí, por galante. supuesto. Y la, y la otra que te pregunte de entrada, pero me parece más cortés que te haga un par de consultas. ¿Puede ser? Sí, la que quieras. Funcionamiento de Unidos en la provincia de Santa Fe, ¿cómo lo estás viendo? Hoy estamos funcionando muy bien. Vos fíjate lo que pasa en la Cámara de Diputados provincial. Al gobierno se le aprobaron todos los proyectos que sacó, así que hoy estamos trabajando unidos justamente para cambiar la provincia de Santa Fe y creo que se está cambiando y bastante. ¿Puede replicar a nivel nacional? Bueno, eso es más difícil Ujú. porque hay algunos pensamientos distintos. Vos pensás que el socialismo ha apoyado a otros candidatos a presidente a nivel nacional y siempre la concepción de Unidos para Cambiar Santa Fe fue algo provincial y que, bueno, si se avanzaba y se podía seguir avanzando, podía ser algo nacional, pero por ahora es algo provincial y es mucho más complejo hacerlo a nivel nacional. Y dos preguntitas finales. ¿Vas siguiendo la gestión de Maxi Puyaro? ¿Cómo la ves? ¿Está a la altura de tus expectativas? ¿Alguna corrección? ¿Algún aporte significativo valioso que encuentres? No solamente la voy siguiendo, sino que estamos en contacto permanente tanto con el gobernador, sino también con el resto de los funcionarios, con los ministros, con el ministro Puccini, con Gocochioni, bueno, con todos los ministros. En general estoy en contacto permanente. eh, Porque me parece que es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, yo tengo mis propias ideas y hay cosas que las defino yo sin hablar con nadie respecto del funcionamiento del Senado, pero lo que tiene que ver en forma directa con la provincia, obviamente que lo hablo con los funcionarios y todo para tener las opiniones y todo, porque me parece que es importante que trabajemos juntos y tirando el carro hacia el mismo lugar. Y la última, Milei. ¿Qué significa hoy Milei para Carolina Lozada? ¿Cómo ve sus primeros 6, 7 meses en la gestión? Mirá, ¿qué significa para Carolina Lozada? Te lo digo en tercera persona como me hablaste vos, pero te puedo decir como es, por un lado es amigo mío como en lo personal, en lo político, bueno, en muchas cosas coincido, en otras cosas no coincido. Yo creo que igualmente es un gobierno que ha madurado durante estos últimos 7 meses, desde que arrancó hasta ahora, lo cual habla bien del gobierno. Creo que tiene el barco apuntado hacia el lugar correcto. No coincido en todo y no, por supuesto. Yo, por ejemplo, apoyo el
proyecto de ley que aprobó diputados respecto de las jubilaciones, ¿no? Me parece que fue un gran aporte del radicalismo que no buscó un proyecto de ley que hiciera un agujero fiscal, sino todo lo contrario, los mínimos que podemos garantizarle a un jubilado para que tenga una vida. O sea, no podemos pensar en que un jubilado no gane lo básico para poder vivir. Entonces me parece que además en el proyecto se define de dónde sacar el dinero claramente, habla del IVA, habla del impuesto país, bueno, habla de diferentes herramientas que puede tener el gobierno y del impuesto al cheque, las diferentes herramientas que puede tener el gobierno para poder hacer frente a ese mayor gasto que realmente me parece más que necesario y bueno, tampoco estoy de acuerdo con el tema del pliego del hijo, fui una de las pocas senadoras que me expresé al respecto. Entonces hay cosas, a ver, yo no doy cheques en blanco nunca a nadie y eso lo he dicho toda la vida. Sí puedo apoyo a este gobierno, apoyo a Javier Milei, porque lo creo principalmente una buena persona, pero además creo que tiene clara la idea de hacia dónde tiene que ir la Argentina. Bueno, después... apoyar no implica, como te decía, decir a todo que sí. Implica apoyar en la mayoría de las cosas o en aquello que me parezca que está bien. Y en muchas cosas coincido con el gobierno. Así que, obviamente que hasta ahora yo he votado a favor de la ley bases, he votado a favor del DNU y creo que el gobierno hoy tiene las herramientas necesarias que le pedía al Congreso. Hoy tiene el DNU vigente, hoy tiene la ley bases vigente y bueno... las herramientas ahora las tiene y bueno, la pelota está del lado de la cancha del gobierno nacional. Bueno, esta parte fue política, pero la nota puntualmente se basó en este proyecto de Carolina sobre sustracción y o comercialización de niños, un tema sumamente importante con un número que nos dejó a todos con la boca abierta. 1.777 niños están en ese estado, en esa situación, que se los está buscando, que seguramente muchos de ellos no están en el país, seguramente muchos ya no están en el país, y 5 son de la provincia de Santa Fe. Miren la importancia de este proyecto de Carolina. Te tiro un dato más. Cuando puedan, Carolina, por tu lado, o para que lo charlen en el Senado con diputados, otro tema que tiene nulo, prácticamente nulo, el castigo a través de la ley, a través de que se juzgue en tribunales y que tenga una sentencia fuerte, el tema estafas. Hoy, estafar en la Argentina es maravilloso. No consigo, acá en Santa Fe hubo 4 o 5 estafas tremendas. Estamos acá en un tema ahora de una empresa que a más de 70, 80 personas le sacó, bueno, no tenés idea el dinero que le sacó para tener su vivienda, y otra empresa que vendía autos, y compro tu auto, se llamaba, o vendo tu auto, y te puedo asegurar, arreglan con 60.000 pesos, presentan planes de pago a no sé cuánto, y lo que pueden ser como castigo es 1 año, 2, 3, pero como no superan los 3, no son de prisión efectiva. Cuando puedas revisar el tema estafas, te aseguro que te vas a meter en un tema que te lo van a agradecer un montón de personas. Sugerencia nada más, porque lo vivo todos los días. Te agradezco la sugerencia y es cierto, y lo he vivido como periodista también, el ver las estafas que se dan y que no termina pasando nada, ¿no? O sea, una persona que le pone quizás todos sus ahorros en algo en lo que cree y finalmente es engañada y bueno, mucho pasa con las viviendas, eso. Vos decís los autos también, es cierto, pero cuando una persona tiene el sueño de tener la vivienda propia y pone dinero, pone todo lo que tiene, pide amigos, pide a familiares incluso, y la estafan, realmente es desgarrador y es totalmente injusto que las penas sean bajas, si no es totalmente gratuito para el estafador, ¿no? Con Carolina Lozada, senadora nacional, 2 temas muy importantes. Carolina, gracias de verdad desde Aire de Santa Fe. Un abrazo a la distancia. Un beso enorme para todos ustedes. Muchas gracias. Chau, chau. Cerramos este bloque.